Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a esta segunda jornada de Simdex, un evento centrado en el mantenimiento y ciclo de vida de los sistemas de las Fuerzas Armadas, en el que hoy hablaremos de los retos logísticos, proyectos tecnológicos, tecnología e innovación. Antes de comenzar, me gustaría destacar que este evento no sería posible sin la colaboración de nuestros patrocinadores Oro, Santa Bárbara Sistemas y Navantia, los patrocinadores Plata, Airbus, Cojali, Indra e ISDEFE y nuestros colaboradores Avincis, CESA y Thales. También contamos con el apoyo del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, así como a SMIDE y TEDAE. Por último, agradecer a todas las organizaciones y ponentes su participación en estas jornadas. Os recordamos que podéis seguir el evento en la cuenta de Twitter eventos_IDS y compartir vuestras impresiones con el hashtag Simdex2023. De igual forma, toda la información sobre los ponentes y las ponencias está disponible en el cuaderno de ponencias. En la primera mesa de hoy, titulada Retos logísticos a corto y medio plazo en los ejércitos y armada, contamos como moderador con el almirante Santiago Ramón González Gómez, asesor del Ministerio de Defensa. Si hoy mirásemos durante un momento a la estela lejana de ese hipotético buque que podría ser nuestra nación, veríamos que después de una crisis económica importante y cuando apenas habíamos dejado atrás una situación de pandemia, el ataque injustificado de Rusia a Ucrania se empeña en remover esas aguas tranquilas en las que comenzaba a navegar el navío España. Desde hace un año, todo lo relacionado con una guerra a las puertas de Europa, con la defensa de la libertad y de los valores democráticos que realizan las Fuerzas Armadas de Ucrania y, parafraseando a Churchill, con la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo ucraniano, son de los temas que más interesan a los medios de comunicación y a la opinión pública de los ciudadanos de todos los países. Con una idea aproximada del entorno en que nos rodea y, sobre todo, después de las ponencias de ayer que nos entraron en detalle en ese entorno, centrémonos un poco más en el ámbito en el que se mueven nuestras Fuerzas Armadas y vemos que a la vez que enviamos ayuda militar de todo tipo a Ucrania, hablamos también del esfuerzo necesario para reponer el armamento y el material cedido y de invertir cuanto antes en renovar y adquirir nuevas capacidades que quizás debieran haberse adquirido y renovado hace tiempo. Eso nos recuerda una vez más que debemos prepararnos para lo desconocido. En definitiva, y dado que los que trabajamos en el mundo de la logística militar tenemos un sexto sentido para ver estas cosas, les puedo asegurar, y estoy seguro que no me equivoco, que estamos hablando de acciones que suponen un aumento importante del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y todo esto sucede, como bien nos dejaron claro los ponentes de ayer, cuando estamos inmersos en esa transformación digital, en la industria de defensa 4.0, 5.0, 6.0, ya no sé por cuál vamos, y rodeados del más que conocido entorno VUCA y sin la certidumbre de una deseada estabilidad presupuestaria. Nos lo decía ayer Digeneco. Y no solo para el Ministerio de Defensa, sino para el propio ciudadano de a pie, y sino que se lo cuenten a los que habían invertido sus ahorros en el Silicon Valley Bank, ¿no? Después de esta breve puesta en situación, almirante, con tu permiso, buenos días a todos y bienvenidos a la que creo que es la mejor mesa de este Simdex en su 7ª edición. Y no porque se lo diga yo, sino porque Simdex, si vamos a hablar de sostenimiento y mantenimiento, tengo a los tres mejores espadas de las Fuerzas Armadas en este momento para hablar de ese tema, como son los jefes de los mandos logísticos de la Armada y de los ejércitos. En primer lugar, muy brevemente, voy a presentar al Teniente General José Luis Pardo Ojario, jefe del mando logístico del Ejército del Aire y del Espacio, piloto de caza, ha estado destinado en el ala 21, en el ala 15, en el ala 12, ha sido jefe del CLAES, me descubro, diplomado de Estado Mayor con destinos en el Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, en las divisiones de planes, logística, Secretaría General,
También ha estado en el CSDEN y en la Casa Real como ayudante de Su Majestad el Rey. Cuenta con más de 3.300 horas de vuelo en F5 principalmente y en F-18 principalmente. Perdón. Bienvenido, José Luis. Voy a presentar a los tres y luego pasamos a la acción. En segundo lugar, la presencia del almirante Ricardo Hernández López, jefe del apoyo logístico de la Armada. Es un aviador naval, piloto de reactores y ha sido comandante de los patrulleros Barceló y Vigía, del petrolero Marqués de la Ensenada y de la flotilla de aeronaves de la Armada. Consejero adjunto en la Embajada de España ante la Unión Europea, jefe de la sección del Arma Aérea en el Estado Mayor de la Armada, jefe de operaciones de la flota y ya de oficial general, jefe del Estado Mayor de la Flota, almirante del Grupo Anfibio y jefe del Arsenal de Cádiz y de la Base Naval de Rota. En tercer lugar, bienvenido, Ricardo. En tercer lugar, y en representación del Teniente General Jefe del Mando Logístico del Ejército de Tierra, contamos con el General de División, Francisco Javier Marcos Izquierdo. Es el director de Integración de Funciones Logísticas en el Mando Logístico del Ejército. El General Marcos Izquierdo, piloto de helicópteros, ha ocupado destinos de mando en unidades de infantería y helicópteros en el Estado Mayor de la Fuerza de Acción Rápida, en el Estado Mayor del Ejército, Gabinete del GEME, Dirección General de Política de Defensa, y ha sido director de la Academia de Infantería y jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Bienvenido, Javier. Gracias, señorante. Bueno, pues ya entrando en faena, como pueden comprobar, están en manos de tres expertos aviadores, pilotos de reactores y de helicópteros, así que les sugiero y les recomiendo que se abrochen los cinturones, que se relajen, atiendan y disfruten de este vuelo que estoy seguro que se les va o se nos va a hacer corto. Pero al final dejaremos algo de tiempo para que les hagan preguntas directamente a los tres espadas. Y mientras tanto, y para entrar en materia, poco a poco, yo les voy a lanzar unas preguntas. La primera de ellas, la que disponéis de más o menos 5 minutos. Yo creo que vamos muy bien de tiempo a estas alturas de la presentación. Y mi primera pregunta es, ¿qué retos, qué planes, qué objetivo tienen los ejércitos y la Armada a corto y medio plazo para abordar la situación expuesta con éxito? La situación, como la he intentado definir, es reponer el material cedido a Ucrania, reponer ese fondo de armario que ya era escaso en las Fuerzas Armadas y adquirir nuevas capacidades. Mi general, empezamos por la derecha. Muy bien, muchas gracias, Santiago. En primer lugar, quería agradecer, que me han vuelto a invitar al SINDEX por segunda vez. La verdad es que la primera fue un poco precipitada porque llevaba solamente un día de jefe del mando logístico. Ahora ya tengo un poquito más de experiencia en mi puesto. Y esto me ha permitido ver que efectivamente los retos a los que estamos sometidos pues son los mismos retos a los que hemos estado sometidos desde la fundación de los ejércitos, que es proporcionar el material en cantidad, calidad y en el tiempo preciso para que nuestro personal lleve a cabo su misión. Lo que sí que ha cambiado a lo largo del tiempo son las circunstancias. Las circunstancias actuales vemos que están rodeadas por unos sistemas complejos, costosos, construidos normalmente entre varias naciones, que son usados también por varias naciones. Aparte, nos encontramos también en una situación de problemática de personal, de escasez de personal en general en las Fuerzas Armadas, que desde mi punto de vista es el principal problema que tenemos. Y también en un marco que cada vez va aumentando más la preocupación por el medio ambiente, Estos tres factores son los que creo que nos están marcando un poco el terreno. En cuanto a la complejidad de las aeronaves y el alto costo que tiene, lo que tenemos que hacer, desde luego, nosotros es aumentar nuestra operatividad. No consiste en comprar muchas unidades, sino en tener pocas, pero que estén operativas, Y esto solamente puede ser a través de la cooperación con la industria, el ser capaces de mejorar en el sostenimiento y mantenimiento de nuestras aeronaves, el disminuir esos tiempos de inmovilizado. Y eso pasa
como ya se ha visto anteriormente, por las nuevas tecnologías, ¿no? La sensorización de todas las aeronaves, la realización del Big Data, el análisis de estos datos a través de la inteligencia artificial, todo aquello que nos llevará a que esas inspecciones que tenemos que realizar de las aeronaves estén mucho mejor diseñadas y sean mucho más breves en el tiempo. Por otro lado, también el tema de el mantenimiento predictivo nos va a ayudar también a que esas aeronaves estén en vuelo durante más tiempo y poder prever esas averías que se van a producir, ¿no? Que no se produzcan y nos paren la aeronave, sino que antes podamos actuar sobre ellas. Todo esto, pues bueno, tiene que ser, ya digo, en cooperación con las industrias que son las que tienen el conocimiento profundo de los sistemas. Por otro lado, también nos encontramos ante la problemática de esa reducción de personal. En particular, nosotros hemos sufrido una reducción muy importante de personal civil en lo que son nuestros centros de producción, ¿no? Hemos perdido una gran cantidad. Hemos perdido cantidad como calidad. Hemos perdido también un poco ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que tenían las personas con muchos años de experiencia. A día de hoy, el personal civil que tenemos en nuestras maestranzas, que son nuestros principales centros logísticos, tiene una edad media aproximada de 55-56 años y vamos a ir perdiendo cada vez más y además el índice de reposición de este personal es muy bajo, o sea que vamos todavía pues, a un escenario peor, ¿no? En este sentido. La única posibilidad de poder, en cierta forma, paliar esta falta de personal, pues no queda otro remedio pues, que intentar, en la medida posible, ser más eficientes en todo el proceso productivo que tenemos. Intentar automatizar la mayor parte de las actividades y también, pues, a través también de los robots, eliminar personal pues, para que estos robots puedan llevar a cabo las funciones. Así como ese conocimiento que tenía la gente, pues estará más reducido, pero intentar de alguna forma, a través de las asistencias remotas, de la realidad virtual y aumentada, pues conectar con nuestros centros logísticos y transmitirle ese conocimiento que estará mucho más concentrado en menos personas. Y por último, el tema del medio ambiente. En este hay que decir que el Ejército del Aire y el Espacio se lo toma muy en serio. Yo creo que somos el único ejército, yo diría que en el mundo, en el cual todas sus unidades están certificadas en la ISO 14001. O sea que el Ejército del Aire se lo está tomando muy en serio. Y lo que estamos intentando, en cierta forma, también es reducir nuestro consumo energético. Reducir el consumo energético a través de la eficiencia de todas nuestras edificaciones, de nuestros hangares, los lugares de trabajo, y a ser posible la utilización de las energías sostenibles, ¿no? El Ejército del Aire y del Espacio somos unos grandes consumidores de combustible y por eso esa parte pues nosotros también estamos intentando fomentar el consumo de combustible tanto coprocesado como sintético, ¿no? Para reducir la huella de carbono. Y como no me quiero extender más, pues ahí lo dejamos de momento. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, mi general. Vamos bien, vamos muy bien de tiempo. Ricardo, empezamos por el lado izquierdo. Bueno, buenos días a todos. Ángel, CEO. Lo primero, decir que el marco nos viene dado por el Ministerio de Defensa para los retos, planes y objetivos que tenemos de cara al futuro. Y no es otro que priorizar la industria de defensa nacional para la obtención de sistemas de alto nivel tecnológico y de calidad, o sea, fiables. Sistemas y equipos que nos den superioridad en el combate. Y para ello en la Armada hacemos una apuesta clara y decidida por la tecnología, por aplicar los últimos avances tecnológicos a nuestros proyectos y programas de futuro. Un ejemplo de ello, ya lo ha nombrado también el general Pardo, es la inteligencia artificial. Tenemos firmados convenios en este campo con varias universidades, Alcalá de Henares, la Politécnica de Cartagena, pero sobre todo, lo más importante, con Coruña y con Granada, que como deben saber la mayoría de ustedes, son dos universidades que son punteras, están en la vanguardia en inteligencia artificial en Europa.
Tenemos proyectos con ellos, de colaboración con ellos, para desarrollar aplicaciones que sean aplicables a los sistemas navales. Proyectos que ya son una realidad, es lo que quiero dejar constancia aquí. Y un ejemplo de ello es el Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la Armada, que está en Cartagena, el CESADAR, en donde se recopilan en tiempo real hasta 30.000 señales y datos, parámetros de sistemas y equipos que están en funcionamiento en 32 buques de la Armada, que son la mayoría, los grandes buques de la Armada, de la Fuerza. Estos datos se reciben, como digo, vía satélite en el CESADAR en Cartagena, una dependencia que está en marcha desde el año 2011, o sea, ya lleva 12 años trabajando en este campo y ahora ya está madura y ya tiene rendimiento. Estos datos se recopilan, se procesan, se comparan con una base de datos, con la experiencia previa, se detectan anomalías, se dan las soluciones y se aplican, las aplica al personal y en algunos casos son de aplicación automática cuando así se decida. Esto es una realidad. O sea, esto nos va a proporcionar a nuestros buques, lo mismo que ha dicho el general Pardo, más días de más y de más calidad, que es el objetivo. Igualmente, otro ejemplo de la tecnología aplicada en la Armada es el gemelo digital, que ya quizá habrán oído de ellos. Es un proyecto de colaboración con Navantia que estamos desarrollando en Ferrol, de aplicación inicialmente a la F-110, pero en el futuro también al submarino S-80 y en los programas de modernización de las fragatas F-100 y cazaminas. El gemelo digital no es una maqueta digital, eso ya está conseguido hace años, una visualización digital en 3D del sistema, del buque, es muchísimo más que eso. El gemelo digital, que habrá uno para cada unidad, es una reproducción en tiempo real de todo, exactamente todo lo que está haciendo el barco en la mar, con los parámetros de todos los equipos y sistemas, todo lo que está funcionando y lo que no. Eso nos va a permitir, de entrada, adiestramiento de dotaciones, nos va a permitir realizar mantenimiento a distancia por medio también de realidad aumentada, nos va a permitir hacer pruebas, test, modificaciones, todo ello dentro del gemelo. Y en definitiva, lo que pretendemos que sea el gemelo digital es una herramienta para el apoyo de la decisión del mando. A corto plazo y a medio plazo ya sabemos los programas que tenemos en marcha en la Armada, no voy a pasar por ellos, están en los presupuestos del Estado. Quizá a medio plazo pues tenemos en mente ya el siguiente submarino, el S-90, ya se está pensando en el Estado Mayor de la Armada, tenemos en mente la siguiente fragata, la X-120 o F-120, el relevo del avión Harrier. Pero no voy a entrar ahí, lo que sí, lo que he dicho al principio, aplicando la tecnología hasta el último extremo en cada uno de esos programas, porque lo que pretendemos es mantenimiento predictivo, pretendemos aplicar la tecnología al aprovisionamiento también, paso de puntillas sobre ello, digitalización y catalogación de todos los almacenes, todos los repuestos, en infraestructura, aplicando tecnología BIM, Building Information Modeling, en el diseño, construcción y mantenimiento de todos los edificios y procesos de trabajo automatizados, con el objetivo, también en línea con lo que ha dicho el general, de reducir personal y reducir los errores humanos. El personal es el bien más valioso que tenemos. Ahora tenemos presupuesto, que siempre fue limitado, ahora ya no está limitado el presupuesto, pero el recurso de personal es limitado y no se resuelve mañana ni pasado. Una decisión en ese sentido de hoy la veremos dentro de 10, 15 o 20 años materializada. Un ingeniero, un comandante, un teniente coronel, que son los que necesitamos en infraestructura, en órganos de contratación, tardan 15, 20 años en hacerse. Por lo tanto, tenemos claramente más recursos, pero el mismo personal. El primer reto es optimizar el recurso de personal. Un último apunte sobre el medio ambiente, en el que vamos siguiendo la estela del Ejército del Aire, nos lleva a la delantera en cuestión de biocombustibles, en sostenimiento, pero nosotros hemos cogido ese guante y estamos ya intentando llevar a cabo convenios con empresas punteras en España en combustibles para
que nuestros buques sean, no voy a decir verdes, pero sí hay alguno que tenemos ya en cartera que queremos que sea el primer buque verde de la Armada de cara a su centenario en el año 27. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Mi general, en tercer lugar, Javier, te toca. Gracias, almirante. Almirante, don Ángel, muchas gracias por su amable presentación. Y bueno, me lanzo al ruedo del mundo de la logística tras mi aterrizaje hace poco tiempo. Y lo hago, créanme, poniendo el mejor de mis esfuerzos para tratar de sustituir al teniente general García y García de las Hijas, que, como saben, bueno, pues tiene un compromiso. Concretamente está en Santa Bárbara, acompañando a la señora ministra, pues viendo el estado de la puesta a punto del material Leopard. Y bien, pues contestando a su pregunta, que literalmente decía que qué retos, qué planes, qué objetivos tienen los ejércitos y la Armada a corto y medio plazo para abordar la situación expuesta con éxito, pues la respuesta es sencilla. Luego vamos a ver cómo la cometemos, ¿no? Pero para abordar con éxito esta situación, el ejército de tierra que España necesita es el ejército 2035. Este es el principal reto. Es un reto que no solo es compatible, deseable, aconsejable, es posible en esta situación y ya lo estamos acometiendo. Consiste en un proyecto auténticamente transformador que lo que quiere es consolidar al ejército como una organización integrada, moderna, equipada y sostenible. Un ejército que se basa en 4 pilares. Lo primero, la fuerza, que es para lo que estamos en logística, para apoyar a la fuerza 35. En segundo lugar, y no es baladí, en segundo lugar, un nuevo modelo de sostenimiento, cuyo factor clave es la base logística del ejército de tierra, que será objeto de una mesa posterior y el que no quiero dar siquiera algunas pinceladas. El tercer pilar, la transformación digital. Y el cuarto, ese cambio cultural en nuestro personal, mandos y subordinados, transitando de esa cultura de liderazgo basada en el mando y control a la cultura del mando orientado a la misión. También muy válida esta mentalidad en el ámbito de la logística. Pues bien, en el escenario que nos ha planteado, con un ciclo económico ciertamente favorable y sin perder de vista el entorno geoestratégico actual, fruto de la situación en Ucrania, pues el MALE, como dice el GEME, es consciente que ahora es un momento para la reflexión y para la acción. Para la reflexión, para hacer una diagnosis de lo que se ha hecho hasta el momento y para ver cuál es el camino que hay que seguir. Y es un momento para la acción, porque tanto ese escenario económico tan favorable como lo que está pasando en Ucrania exige de decisiones, de acciones inmediatas. Fruto de este análisis, el MALE, para apoyar esa visión del GEME, tiene también sus objetivos. Y el primero y fundamental no lo ha variado. El cometido principal del mando de apoyo logístico de tierra es impulsar el sostenimiento de los materiales. Es lo más importante, es la prioridad. Y, consecuentemente, aumentar los índices de disponibilidad operativa, que ahora no son los deseables, pueden ser mucho mejores. Y siempre pensando en qué, en la fuerza, en facilitar la generación y la preparación de esa fuerza que en su caso va a tener que enfrentarse en escenarios muy complejos, extremos, difíciles. ¿Para qué? Para, en cualquier caso, tener siempre esa ventaja, esa superioridad en el conflicto ante el adversario. Son obviedades, pero hay que recordarlas. Creo que es bueno salir del mundo de la logística muchas veces para ver la perspectiva con la que trabajamos. La perspectiva son las unidades de la fuerza. En definitiva, personas, porque detrás de cada material, detrás de cada sistema de armas con el que trabajamos hay personas, hay vidas, hay unidades. Ahora bien, simultáneamente a este deseo de dar este impulso al sostenimiento de los materiales y al aumento de capacidad operativa, el MALE, perdón por utilizar el acrónimo, el Mando de Apoyo Logístico del Ejército, quiere ser al mismo tiempo tractor del cambio. Pero de un cambio no solo de la logística, sino tractor del cambio del Ejército.
para lograr ese concepto de Ejército 2035. Y para ello se ha establecido también 3 objetivos principales. La transformación logística, para lo cual va a ser clave, repito, este proyecto en el que estamos avanzando de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, utilizando pues las ventajas de la logística predictiva y las tecnologías tanto emergentes como disruptivas. La transformación digital, otra apuesta clara del Ejército por las nuevas tecnologías. Y como tercer objetivo, no menos importante, insisto, el crecimiento de las capacidades operativas. Con esta llegada de crédito adicional superior al esperado, es el momento de plantearse si tenemos que seguir invirtiendo en sostener familias de materiales que están a punto de alcanzar su obsolescencia, o hacer un trasvase de créditos de inversiones entre lo que estamos sosteniendo y lo que debemos reponer. Ese equilibrio está siendo objeto ahora de estudio en el MALE. Ayer precisamente hablamos de este tema, para efectivamente aprovechar el tirón de este escenario económico y trasvasar cantidades importantes a la reposición en detrimento de un sostenimiento que seguirá siendo prioritario. En definitiva, esta es la visión del GEME, apoyada por la visión del MALE, los retos, objetivos y planes que les he manifestado. Gracias. Muchas gracias, mi general. Me he ido apuntando cosas comunes de las contestaciones de los 3 ponentes y me quedo con, antes de lanzar una segunda pregunta, me quedo con 3 cosas que habéis tocado y habéis subrayado los 3. Primero, el pensar en ese aumento necesario de la disponibilidad operativa que redundará en capacidades de la fuerza, en aprovechar la transformación digital, las nuevas tecnologías. Yo creo que es un denominador común también del discurso de los 3. Y en negrilla y subrayado y casi en rojo, el personal. Es el bien más preciado, pero también los 3 habéis dicho que os gustaría tener algo más de personal y, por supuesto, personal preparado. Y esto me lleva a lanzaros, como vamos muy bien de tiempo, una segunda pregunta, que ¿cómo piensan ustedes que puede ayudar nuestra industria a alcanzar esos objetivos marcados, esos planes de los que me han hablado? ¿Sirve el modelo de relación actual que tienen las Fuerzas Armadas con la industria? ¿Habría que cambiarlo? ¿Sirve ese modelo para alcanzar el éxito? ¿Nos pueden ayudar? Y adelante, empezamos de nuevo por mi derecha. Muchas gracias, Santiago. ¿Cómo nos puede ayudar la industria en todo este camino? Yo creo que básicamente en 2 aspectos. Aumentar su compromiso con las Fuerzas Armadas y aumentar o mejorar la sinceridad. Voy a explicar un poco los conceptos. El compromiso, yo creo que las industrias a día de hoy están basadas fundamentalmente en los beneficios económicos, ¿no? Es lo que le da más peso a la industria. Lógicamente, una industria necesita beneficios económicos para vivir, si no, desaparecería. Ahora bien, es necesario encontrar un equilibrio entre esos beneficios económicos y la satisfacción del cliente, ¿no? En el Ejército del Aire somos consumidores de repuestos aeronáuticos que requieren de mucho tiempo, de mucho espacio para poder adquirirlos. Nosotros necesitamos que las industrias dispongan de esos repuestos cuando nosotros lo necesitamos, no que empiecen a trabajar en ellos cuando nosotros se lo pedimos, porque entonces se retrasa mucho tiempo, se retrasa muchos meses, incluso años, el poder recibir esos repuestos. Necesitaríamos que esas industrias tuvieran un stock suficiente de esos repuestos para nuestra satisfacción. Sé que eso económicamente pues es un problema porque requiere de un inmovilizado importante. Pero por eso digo que hay que encontrar ese equilibrio, lo que es entre ese beneficio económico y la satisfacción del cliente. Nos movemos en una industria que es una industria muy importante, no es una industria cualquiera. Y es fundamental encontrarlo, el equilibrio.
Por otro lado, digo la sinceridad. La sinceridad para mí también es un punto clave, porque muchas veces nos encontramos con la problemática de que le pedimos cosas a la industria, que la industria dice que es capaz de realizarlas, y luego nos encontramos con la triste realidad de que no es así. Y hemos perdido un tiempo precioso. Esas capacidades que nosotros requeríamos no las tenemos y tenemos que buscar otras alternativas y hemos perdido mucho tiempo. Necesitamos que las industrias sean más sinceras realmente con lo que pueden y con lo que no pueden hacer. Y también, por supuesto, que nos digan los plazos en los que se va a cumplir. Siempre, no digo siempre, pero casi siempre, todos los proyectos se marchan a la derecha, se retrasan, se van retrasando meses, años. Eso no puede ser, excepto contadas excepciones, los plazos se nos alargan siempre y no podemos permitirnos ese lujo, ¿no? Tenemos que ser mucho más precisos en ese aspecto. En cuanto a las relaciones ahora en industria, ¿no?, y con los ejércitos, precisamente el otro día, entrando en la introducción, hablamos sobre ese modelo que tenemos nosotros en el CLAES, ¿no? El CLAES creo que es un modelo de éxito en el cual tanto la industria como el ejército comparten objetivos, cada uno tiene sus posibilidades, la industria tiene los medios técnicos, tiene el personal y el ejército pues tiene su experiencia operativa y de necesidades. El unirlo a las dos, creo que al final conseguimos que los objetivos que buscamos los obtengamos. Y creo que sería una buena, mañana es una buena ocasión para comprobar el éxito de esa relación que existe. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Ricardo Almirante, tu turno. Muy bien. El mensaje es claro, como lo dice siempre que interviene la secretaria de Estado de Defensa, el director general de Armamento y Material. Nosotros estamos obligados y queremos impulsar a la industria española de defensa. Pero para ello nos tienen que dar productos de calidad, como dije antes, de nivel tecnológico y fiables, que yo creo que es donde adolecen en la mayoría de los casos algunos productos, la fiabilidad. Y para ello el marco de colaboración, el marco existente ahora entre el Ministerio de Defensa y las industrias público-privado, yo creo que es un marco de éxito, o sea, es el mejor marco que podemos tener y se ha demostrado que es de éxito en los 40 o 50 años que lleva en funcionamiento, prácticamente desde que se creó el Ministerio de Defensa. Hay que recordar que en los años 70 o 80 pues prácticamente teníamos una dependencia tecnológica prácticamente total del exterior, de terceros países. Nuestros sistemas y equipos se compraban íntegramente fuera, a un tercer país, y había muy poca aportación de la industria nacional. En este marco de colaboración público-privado hemos ido avanzando hasta llegar a la actualidad en que se ha revertido la situación. Ahora la mayoría de nuestros sistemas y equipos tienen un porcentaje de participación de la industria nacional superior al extranjero. Y yo creo que esa tendencia se va a mantener, porque seguimos impulsándolo desde el Ministerio y desde los ejércitos y la Armada, hasta el punto que yo creo que a medio plazo, no muy largo plazo, podremos ser autosuficientes y soberanos en prácticamente todos los sistemas. Porque, como creo que dije también anteriormente, lo que tenemos y andamos sobrados es de talento en España y ahora también presupuesto. Si no queda más remedio, tendremos que ir a terceros países, como estamos haciendo ahora, pero en contadas ocasiones. Y el mensaje es ese: no nos queda más remedio que ir a un producto exterior, porque todavía la industria nacional no es capaz de rellenar ese nicho. Pero estoy convencido, el mensaje es ese: si hacen un esfuerzo, llegaremos. Como ha dicho el general Pardo, también percibimos de la Armada que las empresas están muy enfocadas al balance de final de año, pero yo creo que eso es irremediable. Es una visión un punto cortoplacista, sobre todo
sobre todo en empresas que son de capital mayoritario del Estado, que siguen enfocadas al balance de fin de año, cuando ya debieran de priorizar más los intereses del Estado más que los intereses comerciales. Pero yo también estoy convencido de que con una mentalidad un poco más abierta y jugando más a medio plazo y largo plazo, si las empresas invierten en defensa, ahora que la coyuntura y el escenario es bastante favorable, pues al final serán mucho más rentables. Y nada más por mi parte. Muchas gracias, almirante. Mi general Javier. Gracias, almirante. Me sumo a cuanto han dicho tanto el general Pardo como el almirante Hernández, porque son valoraciones que son válidas también para el Ejército de Tierra, pero sí me gustaría hacer un enfoque un poco más específico de la opinión que tengo al respecto de esta pregunta, ¿no? Para responder al cómo pueden ayudar, me voy a referir otra vez a esos 4 pilares del Ejército 2035 que están muy bien seleccionados, ¿no? Es decir, cómo puede ayudar la industria a la Fuerza 35, a ese proyecto de base logística del Ejército de Tierra, a la transformación digital y a la cultura del liderazgo. Bueno, este último punto, a la cultura del liderazgo, también tenemos que aprender mucho de los demás ejércitos, de la Armada y de las empresas, claro que sí. Sobre la transformación digital, pues también puede colaborar la industria, pero yo me voy a centrar en cómo puede ayudar a la industria a lo más importante, la Fuerza 35 y a la base logística. Vamos a ver. Está claro que necesitamos una Armada y unos ejércitos que estén bien preparados para enfrentarse a esas situaciones complejas, extremas, difíciles. Y para eso necesitamos tener los mejores medios en cada momento. De eso no hay duda. Como siempre, para obtener esa ventaja, esa superioridad frente al adversario. Concretando, ¿cómo puede ayudar la industria a la Fuerza 35? Que probablemente sea extrapolable, repito, a las homólogas de la Armada y del Ejército del Aire, que bien conozco. En primer lugar, manteniéndose en la vanguardia tecnológica, esto se ha dicho y hay que repetirlo, para facilitar que los ejércitos y la Armada dispongan de los medios idóneos en el momento oportuno. En el momento oportuno, no más tarde. Hoy, además, los conflictos se dice que son quirúrgicos y limpios. Necesitamos esa vanguardia tecnológica para ser aplicada en el momento oportuno en estos posibles conflictos, teniendo la agilidad de encontrar esos nichos tecnológicos, esos espacios aún perfectibles de desarrollo o a base de innovaciones disruptivas, como se suele hablar ahora también, y capaces de transformarlos en sistemas útiles para nuestros soldados y marineros. Y ahora voy un poco más al terreno de la táctica, ¿no? Esto del Ejército de Tierra es muy significativo, ¿no? Tierra, ¿no? Táctica, lo que se puede tocar, que en definitiva es lo que importa, porque seguro que de los que me están escuchando, algunos han tenido el privilegio, la fortuna, lo digo, de vivir en operaciones, situaciones vitales, en las que uno se juega literalmente la vida y que depende del material que tiene en ese momento. No se trata de llamar qué hago, no, tengo el material allí y tengo que actuar, ¿funciona o no funciona? Si funciona, salvo vidas, cumplo la misión y a lo mejor hasta salvo la mía. Si no funciona, estamos hablando de algo dramático. Pues bien, necesitamos que para que los materiales funcionen, las empresas tengan una mayor implicación en el ciclo de vida de los materiales que producen. Desde la génesis, desde el desarrollo, desde la producción, hasta todo el proceso de sostenimiento. Y, por supuesto, se ha dicho aquí, insisto, impulsando el suministro de repuestos. Creo que diciendo esas 5 palabras basta, no hace falta que insista, porque saben todos ustedes mejor que yo la importancia capital que supone el retraso en los repuestos a la hora de esa disponibilidad operativa y ese impulso de sostenimiento que tanto necesitamos. Ahora bien, esto exige, primero, una enorme capacidad de adaptación por parte del mundo industrial. Esto cuesta dinero, claro que sí. También exige un gran apetito por la evolución, un cierto inconformismo. Estar en la vanguardia, entre los mejores, existe ese apetito constante por la evolución. Y tercero, exige espíritu de servicio. Y en ese espíritu de servicio englobo muchas cosas que ustedes saben. Entre otras, me uno a la sinceridad de la que ha hablado el teniente general Jairo. Yo añadiría compromiso también y otra serie de valores, de virtudes. Valores son
existen por sí mismos, pero cuando las personas, las empresas las encarnan, es cuando tienen su verdadero valor. Repito, una gran capacidad de adaptación, un apetito por la evolución y un espíritu de servicio especial. Ninguna empresa creo que sea capaz de desarrollar, producir y mantener por sí sola cualquier sistema de armas, máxime cuando es complejo. Entonces, yo creo que una forma de ayudar es fomentando la colaboración entre empresas. Y bien, hemos visto cómo puede ayudar a la fuerza, la industria, cómo puede hacerlo a la base logística, y sin meterme mucho, porque el general Ruiz Alonso luego nos hablará de ello. Bueno, está claro que la mayor parte de los nuevos desarrollos tecnológicos vienen del mundo civil, porque el mercado tiene una demanda mucho mayor, porque la cantidad de productos y servicios de carácter técnico sofisticado existe en el mundo civil, es decir, el potencial lo tiene la industria. Para la industria es mucho más fácil orientar el esfuerzo concreto hacia el sector de la defensa. Es decir, su experiencia, su capacidad son esenciales para el proyecto de la base logística, pero desde el principio. Y me he dejado una cosa, hablo de experiencia, hablo de capacidad y hablo de actitud. Como el ejército se hace a base de personas, como la Armada, el Ejército del Aire, a mí me gusta extrapolar las personas a la empresa. Dicen que una persona, normalmente, en términos generales, es el equivalente a una fórmula, ¿no? Lo habrán oído ya ustedes muchas veces. Es el conocimiento más la experiencia, entre paréntesis, suman. Pero eso multiplica, ¿por qué? Por la actitud. Bueno, pues insisto, tan importante es el conocimiento y la experiencia de la empresa como la actitud. Yo sé que estoy pidiendo algo más que no se puede cuantificar en términos económicos, pero que es clave. Además, el sector de la logística, el sector de la industria está cambiando vertiginosamente en el ámbito de las nuevas tecnologías, ¿no? Agrupando un montón de avances bajo lo que se denomina logística 4.0 o 5.0 o 6.0, como decía el almirante con buen humor, que es importante. Teniendo en cuenta que vamos a crear el centro tecnológico y logístico más avanzado posible y que el pilar fundamental de esa base va a ser las nuevas tecnologías, pues claro que necesitamos el potencial de la industria. Además, es una oportunidad para la innovación y me atrevo a decir que es un proyecto colaborativo bidireccional entre Ejército de Tierra y la industria. ¿Sirve el modelo actual? Y soy breve. ¿Sirve este modelo de colaboración actual, industria o base industrial tecnológica de la defensa, como se suele llamar, de colaboración? ¿Sirve hoy día? Bueno, yo creo que el actual modelo es eficaz, ¿sí? Es riguroso y es muy garantista, quizá fruto del marco legal, ¿no? La ley de contratos del sector público nos obliga a ser rigurosos, está bien, y garantistas, está bien. Pero yo creo que quedan mucho más espacio todavía para la colaboración industria-ejércitos armadas. Espacios que nos permitan reducir los tiempos de desarrollo de los nuevos sistemas. Espacios para enfocar lo que queremos y puede hacer la industria a nuestras necesidades reales, porque la superioridad de los conflictos, que es lo que a mí me preocupa, la superioridad no solo se obtiene con la adquisición de nuevos sistemas, la superioridad se consigue generando, produciendo y desarrollando nuevos sistemas de manera que entren en servicio antes que los del adversario. Antes, el factor tiempo es esencial. Llegar tarde es probablemente, con toda seguridad, un fracaso. Hay que impulsar el sostenimiento mejor que los demás. No digo mejor que la Armada y el Ejército, digo mejor que los demás, orientando, está claro. Hay que impulsar mejor que los demás. Y vuelvo a insistir, implicación total en el ciclo de vida de los materiales. Un buen ejemplo de esta colaboración del modelo actual es el Foro 2EMASI, que lo conocen, dirigido por el Ejército de Tierra, coordinado por el MALE y apoyado por la Fundación del Museo del Ejército de Tierra, pues un foro en el que industria, universidad y ejército tratan de identificar las líneas mejores, las líneas de actuación mejores que impulsen la tecnología que se requiere para el Ejército 35. Gracias. Muchas gracias, mi general. Voy a intentar resumir también un poquito esta pregunta que para los señores de la industria, como habrán podido ver, pues yo creo que ha dado su fruto, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Cuando yo decía al principio que contábamos con los 3 mejores espadas, me parece que han sido muy claros a la hora de expresar
cómo ven la relación actual y qué les gustaría tener. Y repito, palabras sueltas, mensajes, hemos hablado de compromiso, de sinceridad, hemos hablado de que quizás un modelo a objetivos más compartidos, hemos hablado también de calidad, fiabilidad, pero un marco de éxito que convendría o que hay espacio para mejorar, tener los materiales adecuados, pensar en el ciclo de vida de los sistemas. Y también se ha hablado, me ha gustado, de valores, de espíritu de servicio, de compromiso subrayado. Y al final me quedo con que queda espacio para mejorar. Yo pararía aquí y cedería la palabra a si hay alguna pregunta entre el público. Si no tengo alguna guardada, pero creo que sería mucho mejor si sale de la audiencia. Un valiente, ahí va. Venga. Muchas gracias por la ponencia. Soy el teniente coronel Latre de la Embajada de Francia, agregado de Defensa Adjunto. Haciendo hincapié en lo que se decía sobre la escasez de personal y especialmente en las unidades de mantenimiento, quería saber si se contempla cambiar un poco el modelo actual, dando un poco más de trabajo a la industria, con más externalización, por ejemplo. Gracias. Lo contemplamos porque no nos queda más remedio. O sea, las horas de trabajo que tenemos que hacer son unas horas de trabajo determinadas. Evidentemente, si nosotros de forma orgánica no las podemos realizar porque no tenemos el personal suficiente, no nos queda más remedio que externalizar muchas de las funciones que teníamos. Pero no es nuestro objetivo. O sea, yo creo que tenemos que buscar un equilibrio tanto entre la parte el sostenimiento orgánico como el sostenimiento inorgánico. Tenemos que buscar esa complementariedad entre los dos. Y no tiene que ser una sustitución del otro, sino complementarnos. A día de hoy, efectivamente, esa pérdida de personal nos lleva a aumentar las asistencias técnicas que tenemos en nuestras unidades, incluso a externalizar ciertas revisiones de nuestros sistemas porque no tenemos esa capacidad a día de hoy. Ya digo que por supuesto que contemplamos esa opción. Gracias. Sí, yo también añadiría que ahora tenemos un escenario económico que nos permite esas asistencias técnicas y externalizar. Pero es peligroso porque el día que esto cambie o se mantenga, pues nos quedamos sin, tendríamos una carencia importante en el mantenimiento y en el sostenimiento. Ya se lleva haciendo desde hace tiempo, o sea, el mantenimiento de unidades, sobre todo aéreas en la Armada, se hace por medio de contratos, de UTEs. Y ahora se está contratando mucho personal de ingeniería y de administrativo en empresas de contratos temporal. Cada vez más complicado además, porque aunque ahora tenemos el presupuesto, lo que no hay es personal, pero ni siquiera hay personal en la calle. O sea, personal con talento y cualificado no hay, y si lo hay, el Ministerio de Defensa o el Estado no le puede ofrecer las ofertas económicas que unas empresas privadas le pueden ofrecer. O sea, es complicado. Está complicado, pero es una vía abierta, lo que pasa que no es segura. O sea, que depende del presupuesto. Ahora sí lo podemos hacer, pero tenemos que mantener una parte importante de mantenimiento orgánico con nuestro personal militar, porque si no correríamos un riesgo en el futuro cuando las condiciones económicas o presupuestarias cambien. Contestar el tercero cuando la pregunta es fácil supone que le pisan la respuesta, lógicamente, porque la respuesta le han dicho los dos y es equiparable exactamente igual al Geto de Tierra. Lo estamos haciendo, lo estamos pensando. En el MALE el esfuerzo de reorganización, no solo de organigramas, que eso es muy fácil, además somos muy obedientes y nos adaptamos. El esfuerzo de cambio de mentalidad, que es lo que estamos acometiendo, pasa por eso, lógicamente. No solo utilizar sus capacidades de personal, sino también los de escalones
que están en los parques, los equivalentes a los arsenales y a las maestranzas, y a las unidades de la fuerza que tienen unidades técnicas de mantenimiento que también deben de contribuir a minimizar los efectos de la pérdida de personal, que en el ejército de tierra es terrible. Miren, voy a dar un dato concreto. En el personal civil en los parques, en los órganos logísticos centrales del ejército de tierra, ahora mismo supone no llegamos a 620 personas, 620 civiles. Durante el año 22 hemos perdido 106, supone un 15,1%. En el primer cuatrimestre de este año, bajo la vía del concurso abierto permanente, hemos perdido 36. Si usted suma 36 más 106, 142. De 620, en 5 años no tenemos personal civil. Es simplificar el problema. Quizás soy un poco manipulador a la hora de plantearlo de forma tan drástica, pero esta es la realidad. Los americanos, el mundo anglosajón, habla del practice makes experience. Pues esto es lo que no queremos perder. Es decir, tendremos que externalizar, el escenario económico lo favorece, pero desde luego no podemos perder ese conocimiento. Y en ese debate nos movemos. ¿Cuánto hay que pasar al mundo industrial? ¿Cuánto a las unidades de la fuerza, que aparte de combatir, tienen que mantener? Y ahí la industria tiene que decir también muchas cosas. En ese debate nos movemos, pero evidentemente en ustedes está parte de la clave del éxito. Gracias. Tenemos tiempo para alguna pregunta más. Buenos días, mi nombre es Rafael Falagán y, bueno, digamos que pertenezco a este entorno desde hace unos años, antes vistiendo de uniforme y ahora de paisano. Hay una pregunta que me gustaría hacer con respecto a muchas observaciones que se hacen en mesas como esta respecto al ciclo de vida. Ustedes dicen que la empresa tiene que pensar en el ciclo de vida. Y yo me pregunto si ustedes están pensando en cómo manejar eso desde el punto de vista de la contratación. Es decir, ajustándose a la ley de contratos del sector público que se ha lavado aquí y al marco en el que tenemos que trabajar necesariamente. La cuestión es, una cosa es comprar un sistema y otra es comprar un ciclo de vida. Un ciclo de vida es una cosa que dura muchos años y que supone hacer un esfuerzo predictivo desde el principio de cuánto puede suponer eso, de qué supone eso para una empresa. Cuando una empresa hace una oferta de estas características, lógicamente se encuentra con muchos problemas y evidentemente lo tiene que reflejar en esa oferta, campeando, por decirlo así, los riesgos a base de subir el precio. Es obvio, es que no queda otro remedio. Entonces yo me pregunto, yo entiendo que las empresas tengan que pensar en el ciclo de vida, pero la pregunta que les hago es, ¿piensan ustedes en el ciclo de vida y cómo van a gestionar eso en el marco en el que estamos trabajando, ley de contrato del sector público, etcétera, etcétera, etcétera? Gracias. Muchas gracias. Bueno, he girado la cabeza rápidamente porque a mí me encanta meterme en arena, y aunque llevo poco tiempo, capto los problemas con cierta facilidad, gracias a personas como el general Ruiz Alonso y su equipo que me están enseñando, y esto es un tema que estamos debatiendo. Claro, porque lanzar afirmaciones que se impliquen en el ciclo de vida, pues mire, mira, que nos conocemos desde hace años, tenemos en uno de los paneles, última mañana, a un coronel que nos va a hablar de algo que está haciendo el Ejército de Tierra para materializar esa afirmación. Nos va a hablar un coronel que está al mando de la Oficina de Apoyo Técnico al Ciclo de Vida del 8×8. Entonces, sí estamos pensando en ello, y no le voy a pisar la respuesta a mi coronel, pero sí estamos pensando, pues sabemos que es complejo, las industrias, lógicamente, la finalidad es el beneficio, ¿no? Y sabemos que es difícil, pero por eso hablo del espíritu de sacrificio. Trabajar con el mundo de la defensa, pensando en que hay que salvar vidas, tiene un plus, que no está de moda hablar de ello, me da lo mismo. Yo lo pongo de manifiesto porque he tenido la oportunidad, repito, con toda humildad lo cuento, de combatir con otros países. He visto el mundo empresarial en operaciones, cómo se comporta, el español y el no español, y ese plus de riesgo, cuando uno se mentaliza de para qué sirve el material, hay que asumirlo. ¿Hasta cuándo? Es lo que tenemos que negociar y hablar. Sí, me permite. Bueno, cuando yo era un joven oficial, hace escasos años,
Yo recuerdo que en la Armada, dentro de mi escaso conocimiento, porque mi scope entonces era limitado, pero nosotros compramos el material y luego ya vendría el mantenimiento y el sostenimiento, ¿entiende? Ya el de atrás que lo mantenga, el siguiente. Y eso ha ido cambiando poco a poco, ¿eh? Lo he ido viendo a lo largo de mi carrera, de tal manera que ahora yo creo que pesa más el sostenimiento, el mantenimiento del ciclo de vida, y aquí el DIGAN, que lo tengo por delante, el director general lo sabe perfectamente, pesa más que el precio de adquisición, de obtención. Y el ejemplo que acaba de decir el general Marcos, de oficinas de apoyo técnico al ciclo de vida, en la Armada también las estamos ya institucionando y creando. En el submarino S-80 se ha creado ya hace un año la oficina técnica de apoyo al ciclo de vida del submarino, en colaboración con Navantia. Es una oficina de la Armada, pero en la que interviene Navantia, ya con 81 personas y con un presupuesto que va a ser, hombre, a lo largo del tiempo, pues lo mismo o más que el de obtención. Lo mismo o más que el de obtención. El sostenimiento es caro de los sistemas complejos que adquirimos ahora y que nos dan superioridad en el combate. Porque, bueno, esta frase casi todo el mundo la conoce ya, la guerra es cara, las hay baratas, pero esas se pierden, ¿no? Muchas gracias. A la respuesta es si estamos pensando algo sobre el ciclo de vida del sostenimiento, más vale que lo pensemos, y si no, que el jefe de Estado Mayor nos quite de aquí, ¿no? Porque entonces poco haríamos, ¿no? Evidentemente tenemos que jugar con un marco legal actual que no nos facilita en absoluto ese ciclo de sostenimiento. Ya nos gustaría tener la capacidad, como otros países, de hacer contratos de 12, de 14 años, ¿no? Que además a las empresas le dan una estabilidad fácil. Pero, por desgracia, en el marco que tenemos es muy complejo. Es más, cada año no sabemos con qué dinero vamos a contar con sostenimiento. Siempre es una incógnita, ¿no? Es una incógnita que tenemos los propios ejércitos. O sea que hacemos lo mejor que podemos, pero desde luego pensamos en ello. Tenemos una intervención del director general de Armamento y Material. No sé si es una pregunta, prepararos, o es por alusiones. No iba a venir, pero al final, bueno, buenos días a todos. No iba a venir, pero al final he tenido que venir. Digo, no vaya a ser que se me desmadren estos. Perdón, almirante, que sabe más que yo, que llevaba más tiempo. Bueno, es solamente aclarar el mantenimiento, sostenimiento, que es mantenimiento más reposición y adquisición, es responsabilidad de los ejércitos menos el común, como la NH90, cuando son sistemas comunes lo llevamos en la DIGAN. Entonces, la clave está en que haya recurso para el sostenimiento durante varios años. Aquí, no sé, me voy a poner aquí en la esquina. No quería ser protagonista, pero como me han sacado aquí la clave es tener el recurso suficiente y a tiempo. Tiempo de tal manera que con las leyes que tenemos de contratos del Estado te dé tiempo a ejecutarlo. Y los nuevos conceptos de sostenimiento, que ya los tres ejércitos están trabajando conjuntamente, coordinando con esas oficinas técnicas de apoyo al ciclo de vida, de tal manera que mantienes la ingeniería del sistema desde el principio hasta el final, hasta la baja del sistema, con las nuevas tecnologías predictivas, etcétera, etcétera, inteligencia artificial. Todo eso lo están aplicando los tres ejércitos, pero la clave está en el presupuesto. Este año es la primera vez que se va a intentar llegar al 100% de las necesidades del sostenimiento, por lo menos en los presupuestos, y en los próximos años el 2% en el 2029 es lo previsto. También para el NH90 es el equipo conjunto de sostenimiento que llevamos desde la DIGAN. Hay una oficina de sostenimiento conjunto del NH90. Cuando haya más equipos conjuntos, o bien delegamos, pero será coordinado por la DIGAN. Entonces la clave está el recurso a tiempo y que llegue a los ejércitos, porque el sostenimiento, alistamiento de las unidades la siguen teniendo la responsabilidad los ejércitos. La clave es esa, nuevos conceptos, oficinas técnicas de apoyo al ciclo de vida, las infraestructuras también. O sea, ahora mismo se ha formado, llevamos 2 semanas o 3, se ha generado un grupo de trabajo de infraestructura de la base Arsenal Inteligente, base 2035 y la BAXI,
del Ejército del Aire. Las tres han hecho un grupo en el que participa Platín, que es I+D, para poder ser sinérgicos también en las infraestructuras, no solamente el sostenimiento. Y desde luego está en la primera línea. A veces yo estaba de apoyo logístico antes, está donde está Ricardo, el almirante Hernández, y a mí a veces decía, hablan de las operaciones, pero no hablan de los 100 que hay detrás apoyando las operaciones. Hablan cuando salen a felicitar las tropas y tal, y muchas veces se olvidan de los 100 que están detrás, con las empresas implicadas, ¿no? Porque ahí necesitan las empresas. Y nada más, muchas gracias por alusiones. Muchas gracias, almirante. Yo creo que nos hemos pasado un par de minutos y me voy a tomar la libertad de pasarnos uno más para resumir un poquito este final en el que se ha incidido bastante en el mantenimiento. La primera pregunta sobre el punto de vista de personal y si se está trabajando con las empresas. Y la segunda pregunta, yo creo que muy adecuada. Como hemos visto, el modelo o la importancia de ese sostenimiento sí es sentida. Necesitamos quizás esa mejor estabilidad presupuestaria para llevar a cabo planes que contemplen el sostenimiento de otra manera. Y me quedo con que tenemos cancha para mejorar en esa relación industria-Fuerzas Armadas, pensando en el sostenimiento y una mejor disponibilidad de sistemas para nuestros ejércitos y la Armada. Y con esto yo creo que concluye. Les pido un aplauso para estos tres primeros espadas y muchas gracias.